Gracias, presidente. Y la segunda pregunta, a propósito de la justicia. En Canal 14 preparamos un documento donde mostramos los perfiles de exfuncionarios públicos, empresarios, que tienen cuentas pendientes con la justicia en México, los extraditables. Hablaba de la importancia de que el exdirector de Pemex hable de qué fue lo que sucedió con el caso Odebrecht, con la reforma energética, pero aún están pendientes varios procesos de extradición, como le mencionaba. Si nos puede mencionar cuáles son las implicaciones políticas de estos procesos, qué importancia tiene la lucha contra la corrupción y terminar con la impunidad, y cómo va la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, que al parecer está en Canadá. ¿Ya hay fecha para que llegue a México y también rinda cuentas? Bueno, miren, lo más importante es el proceso de purificación de la vida pública. El que no se repitan estos hechos abominables, que no se repita el saqueo, nunca más la corrupción, que no impere la corrupción, que nadie se atreva a decir, como sucedió, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ofendiendo a la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, no solo es el proceso judicial, sino el ejemplo. El que no se celebre, no se festeje al corrupto, sino que se le estigmatice. Esto tiene que ver mucho con la transformación, porque antes se llegaba a extremos de decir que si no se transaba no se avanzaba. Llegaba un servidor público a ocupar un cargo y si no robaba era tonto. Se llegó en algunos casos, no en todos afortunadamente, porque el pueblo de México tiene muchos valores y es un pueblo honesto, pero en algunos casos se le llegó a decir a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Un político también famoso, finado, decía que político pobre, pobre político. Otro político también, finado, parte de la picaresca política mexicana, decía que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura eso. Era lo que predominaba, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, y de inmediato llegaban a los cargos, residencias lujosas, sus departamentos en Nueva York, las zonas más exclusivas. En Miami, eso de Miami era como tener una casa en cualquier colonia popular de nuestras ciudades. Era lo más común, eran hasta vecinos en departamentos. ¿Cuánto daño le hicieron al país con eso? De ahí las deudas, de ahí que no alcance el presupuesto, de ahí sobre todo la desigualdad monstruosa del país. Porque la causa principal de la desigualdad es la corrupción política. No hay que tener ninguna duda al respecto.
la profunda desigualdad que hay en México se le debe a la corrupción, porque unos cuantos se robaban el dinero y los bienes del pueblo, de la mayoría de la gente. Entonces, por eso lo de la llegada del señor Lozoya va a ayudar mucho. Lo mismo el caso de este señor Cerón, imagínense, un jefe de policía dirigiendo una tortura. ¿En qué país vivíamos? Imagínense que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón tenía acuerdos con una de las bandas de la delincuencia. El secretario de Seguridad Pública. Y así estaba podrido el régimen. Ahora resulta que los escritores y periodistas añoran el regreso a esa podredumbre. Están en su derecho porque vivimos en democracia. ¿Quién va a decidir? El pueblo. El pueblo, de manera libre, va a decidir qué quiere hacia adelante, cómo quiere labrar su destino, el de su familia, el de sus hijos, el de las nuevas generaciones. Es una decisión libre, soberana. Yo ya no quiero volver a ocuparme de estos asuntos porque sí están en el límite de lo político electoral y no quiero bajarme a la arena política electoral por respeto a la investidura presidencial. Sin embargo, lo tengo que hacer porque soy pues señalado y tengo que utilizar mi derecho de réplica. Además, es bueno el debate democrático. Pues yo creo que sí, si me involucran, pues voy a ejercer mi derecho de réplica. ¿O creen ustedes que no debo hacerlo? Sería bueno preguntarle a la gente si me tengo que quedar callado. Para mí va a estar difícil porque siempre digo lo que pienso, pero a lo mejor eso también se pone a consideración de la gente, y si la gente recomienda que yo no responda, no lo haría. Porque lo pueden estar provocando. Sí, pero no voy a todas, porque si no, no trabajaría. O sea, imagínense, sin presumir, soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Diario son ataques. Es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando. También de una vez lo digo, porque como me gusta la historia, sé muy bien, soy el presidente electo de México de mayor edad en la historia. Sí, fíjense cómo cambian las cosas. Al presidente Ruiz Cortines, ¿sí?, le decían el viejito. Ya ven cómo también a mí me dicen así, que ya estoy chocho, que ya estoy chocheando. Bueno, pues no, era un jovenazo,
don Adolfo Ruiz Cortines en comparación con mi persona. Él entró más joven a la presidencia. Claro, estamos hablando de elección. Si nos comparamos con el presidente Díaz, pues entonces él gana. Pero él entró como a los 48 años también, muy joven, más que se mantuvo 34 años, hasta cuando tenía 81 años. Se retiró, se tuvo que ir al exilio. Pero bueno, también ese es un buen dato, ¿no? Vamos a seguir teniendo energía suficiente y ojalá que también la paciencia, la prudencia que se requiere, la sabiduría y nunca perder, algo que es fundamental, que tenía un presidente que admiro mucho, el general Lázaro Cárdenas, el amor al pueblo. Así como Juárez era un patriota y como Madero es el apóstol de la democracia, el presidente que más amor le profanaba, le tenía al pueblo, le profesaba al pueblo, era el general Cárdenas, y eso es muy importante. Vamos a terminar ya la conferencia, nos vemos mañana en Manzanillo.